Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Stephanie Gisela Pacha Serpa, soy médico residente de segundo año de la especialidad de neonatología. En esta oportunidad voy a presentar el tema de cateterismo umbilical. El tema va a abarcar los puntos de definición, indicaciones, contraindicaciones, procedimiento y las complicaciones. En cuanto a lo que es la definición, el cateterismo umbilical viene a ser una forma de vía de acceso central en el recién nacido a través de la canalización de los vasos del cordón umbilical. Se considera uno de los procedimientos invasivos más usados en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se considera como vía de elección en el recién nacido en estado crítico o en pacientes que requieren medicación durante la reanimación. Además, se puede usar en lo que es, otros accesos venosos en recién nacidos. Por ejemplo, tenemos los catéteres venosos centrales o los catéteres venosos de inserción periférica, ¿no? Entonces, antes de poder, para poder entender el procedimiento de cateterismo umbilical, debemos de tener en cuenta la circulación fetal. Como vemos en la imagen, ¿no? Se encuentra lo que es el cordón umbilical, que está formado por dos arterias y una vena, ¿no? La vena se considera que es cefálica. Para poder entender el procedimiento, debemos de tener en cuenta el trayecto por el que van a pasar estos catéteres, ¿no? En el caso de la vena umbilical, se va a comunicar como es con el conducto venoso y posterior con la vena cava inferior, que es en el trayecto que va a requerir, ¿no? Se considera que la vena es anterior y la arteria pues es posterior, ¿no? La arteria umbilical es rama de la ilíaca interna, esta de la ilíaca común, luego de la aorta abdominal y la aorta torácica, que es el trayecto que va a seguir, ¿no? Dentro de las indicaciones del cateterismo venoso umbilical tenemos, por ejemplo, el acceso venoso central en neonatos con muy bajo peso al nacer, es decir, menos de 1500 miligramos que requieren nutrición parenteral. La administración de fármacos en la reanimación cardiopulmonar neonatal. En este caso, el cateterismo basta con la introducción de 2 a 4 centímetros del catéter, de manera que se pueda obtener retorno, ¿no? Y se pueda administrar los fármacos que va a requerir el paciente. La administración de inotrópicos y otros fármacos vasoactivos en pacientes que se encuentran inestables, la administración de hemoderivados, la realización de exsanguinotransfusión, la realización de la técnica de Raskin. La técnica de Raskin es una técnica usada en, por ejemplo, pacientes que presentan transposición de grandes vasos con integridad del septum interventricular, en donde lo que se quiere es generar una comunicación interauricular para mejorar el cortocircuito, ¿no? En pacientes que requieren nutrición parenteral, como se llegó a mencionar, hasta que se llega a disponer de otra vía. En el catéter arterial umbilical, dentro de las indicaciones, por ejemplo, tenemos la determinación frecuente de gases en sangre arterial, por ejemplo, los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, pacientes inestables que requieren una monitorización continua de la presión arterial, cuando se va a realizar una angiografía, también en la reanimación en sala de partos, y también se usa en procedimiento de exsanguinotransfusión. Dentro de las contraindicaciones de este procedimiento tenemos, por ejemplo, tanto para catéter venoso como catéter arterial, tenemos los defectos de la pared abdominal como onfalocele y gastrosquisis, ¿no? O patologías intestinales como peritonitis, o también pacientes que presentan onfaritis. Contraindicación para el catéter arterial umbilical tenemos, por ejemplo, el compromiso vascular de miembros inferiores, enterocolitis necrotizante. Una vez que se tenga en cuenta las indicaciones, ¿no? Se va a poner a verificar lo que son todos los materiales a usar para el procedimiento, ¿no? Entonces, dentro de los materiales que se van a requerir, tenemos la pinza iris, que va a servir para dilatar la arteria umbilical, portaguja, una pinza mosquito, una o dos pinzas americanas, pinza de disección, tijeras, gasas estériles, hoja de bisturí, seda negra, y jeringas cargadas con suero fisiológicos que van a servir para cebar los catéteres. ¿Cuáles son las medidas a usar de los catéteres? Por ejemplo, tenemos el arterial. En recién nacidos menores de 1200 gramos se debería de usar de 2.5 a 3.5 French. En recién nacidos mayores de 1200 se debería de usar de 3.5 a 4 French. En el catéter venosos, en recién nacidos menores de 3500 se debería de usar de 3.5 a 4 French. En recién nacidos mayores de 3500 se debería realizar de 5 French. Y de 8 French, por ejemplo, es más indicado cuando se realiza procedimiento de sanguinotransfusión. ¿Cómo deben ser los catéteres, no? Deben de ser radiopacos para poder verificar posterior al procedimiento
la distancia que ha llegado, ¿no? La buena localización a través de la radiografía. Deben de ser los menos trombogénicos posibles, deben de tener cierto grado de rigidez para que pueda permitir lo que es la introducción de los catéteres en los vasos. Deben tener termosensibilidad para poder disminuir el traumatismo mecánico intravascular. Una vez que se disponga de los materiales, ¿no? Se procede a realizar lo que es ya el cateterismo umbilical, en donde, bueno, el equipo humano va a estar formado por el neonatólogo, el ayudante y la enfermera, ¿no? Todos deben realizarse el lavado quirúrgico, deben de vestirse con mandiles estériles, mascarillas, gorros y guantes estériles. Se debe de restringir la circulación del personal, se debería realizar un checklist de todo el procedimiento. Y bueno, antes de realizar el procedimiento se debe comprobar la temperatura del recién nacido, ¿no? Se debe encontrar normotérmico. Se procederá, una vez verificados los materiales, se procederá a realizar lo que es la asepsia del muñón. Se recomienda con clorhexidina y se procede a colocar el campo fenestrado periumbilical, ¿no? Como tenemos en la imagen, primero comprobar que el recién nacido se encuentra en normotérmico. Se debe de ser posible tratar de inmovilizar los miembros superiores y miembros inferiores del neonato, y se procede a realizar la asepsia del muñón con clorhexidina. Se debe ligar la base del cordón umbilical, como se ve acá en la imagen, ¿no? La base del cordón umbilical, algunos lo realizan con una jareta con seda negra, o otros solamente lo ligan, ¿no? Y se proceden a lo que es el corte del cordón umbilical a 1 centímetro de la base, y se procede a verificar los vasos sanguíneos, ¿no? La vena, como había mencionado, generalmente cefálica, y las 2 arterias. Y se procede a realizar el cateterismo. Idealmente, o se recomienda empezar por la arteria umbilical, en donde se va a usar la pinza iris, como se ve en la imagen, con las puntas cerradas, ¿no? Se procede a introducir 0.5 centímetros aproximadamente, y se va a abrir a manera de dilatar la arteria umbilical. Una vez que se encuentre dilatada la arteria umbilical, se procede a colocar el catéter arterial umbilical, tratando de seguir el trayecto de la arteria umbilical, ¿no? Como se ya ha mencionado, es posterior. Entonces se ingresa perpendicularmente, y se debe de tratar de evitar de que no exista una resistencia, ya que esto puede hacer que se creen falsas vías, ¿no? Se va a introducir la distancia que lo va a requerir el paciente, que se basan en unas técnicas que voy a mencionar en las siguientes diapositivas, ¿no? Se introduce la distancia que le corresponde, y se comprueba lo que es el retorno de la sangre, ¿no? Una vez comprobado el retorno de la sangre, se procede a lo que es a realizar el cateterismo de la vena, ¿no? La vena no es necesario que se dilate con la pinza iris. Se procede a introducir el catéter. Debemos recordar que previamente los catéteres deben estar cebados con cloruro de sodio, que comprueben la permeabilidad, y además evitando de que en la administración de los medicamentos se pueda introducir aire, ¿no? Entonces se procede a colocar el catéter venoso, siguiendo el trayecto de la vena, como había mencionado, es anterior, por lo cual se puede ladear el muñón, ¿no? De tal manera que el cordón del catéter siga el trayecto, que es anterior. Se introduce la distancia, que de igual manera existen unas técnicas o fórmula, dependiendo del servicio, y se procede a introducir la distancia, ¿no? Y se procede a fijar, como vemos en esta imagen, se ha fijado con una seda negra la base y posteriormente los catéteres, o también existe una forma de fijación convencional, que es en base de forma de puente, ¿no? Bueno, ese es el procedimiento que les llegué a mencionar en las imágenes. Y tenemos las medidas. ¿Cuánto vamos a introducir de los catéteres? Por ejemplo, tenemos la técnica de Dunn, que se basa en la distancia hombro-ombligo, en donde se trazan 2 líneas paralelas a nivel de los hombros y a nivel umbilical. La distancia o el trayecto perpendicular a estas líneas es la medida, ¿no? Entonces, tenemos 2 cuadros, tanto que va a corresponder a la vena y a la arteria. En el caso de la vena, por ejemplo, tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la medida de 12 centímetros. Lo que le va a corresponder es de 7 centímetros a introducir, ¿no? En donde estas líneas que se ven en el cuadro es el lugar indicado donde debe estar el catéter, ¿no? Que es entre la unión de la vena cava inferior con la aurícula, ¿no? Que es
la medida hasta introducir el catéter, ¿no? Y en la arterial, de igual manera, ¿no? Se considera de que la arterial puede tener dos posiciones, una posición alta y una posición baja. Se recomienda la posición alta porque la posición baja tiene un mayor riesgo de trombosis de la arteria mesentérica y la arteria renal. La posición alta es aquella que se va a encontrar entre el diafragma y la válvula aórtica, ¿no? Entonces, esta distancia, según lo que sale la medida, ¿no? Se procede a introducir la distancia que le corresponde según este gráfico. Se considera una zona peligrosa la distancia que se encuentra entre el diafragma y la bifurcación de la aorta. ¿Por qué? Porque se encuentra el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, por los cuales tienen un mayor riesgo de trombosis, de ocasionar enterocolitis necrotizante, ¿no? Y la otra forma de poder calcular la medida a introducir es la técnica de Luschka, en donde es en base a una fórmula, ¿no? Se usa generalmente la fórmula que se encuentra en el recuadro, en donde usan el peso al nacer del bebé por 3 más 9, eso va a corresponder al arterial, y el venoso es la arterial entre 2 más 1, ¿no? Esa es la distancia a introducir los catéteres, ¿no? Según estas dos formas. Y bueno, como mencionaba, ¿no? La posición alta y la posición baja, que casi no se recomienda. La posición alta es aquella que se va a encontrar entre D6 y D10, y la posición baja entre L3 y L5. Y el catéter venoso umbilical debería estar entre D9 y D10, que va a corresponder justo a la unión de la vena cava inferior con la aurícula. Y bueno, esta es la fijación que había mencionado, ¿no? De los catéteres, que es la forma convencional, que en base de cintas adhesivas en forma de puentes, que va a permitir poder vigilar el cordón umbilical, realizar los cuidados habituales y favorecer el secado. Tenemos que luego de que se lleguen a fijar, o incluso antes de fijarse los catéteres, se puede realizar una radiografía para poder comprobar que se encuentren en una posición adecuada, ¿no? Por ejemplo, vemos en las imágenes, como había mencionado, la vena es anterior y la arteria es posterior, ¿no? Entonces, en la posición alta, la arteria debe estar entre D6 y D10, y el catéter venoso a 0.5 a 1 centímetro por encima del diafragma, ¿no? Que va a corresponder entre D8 y D10, como se ve en el imagen. Pero van a haber ciertas situaciones en donde los catéteres no van a seguir el trayecto adecuado. Por ejemplo, vemos aquí el catéter ha seguido uno de los recesos venoso, que es entre el nivel de las venas portales, en donde, por ejemplo, en este caso se encuentra a nivel de la vena porta izquierda. Y en otros recesos venosos está a nivel de las venas hepáticas, que también es una de las localizaciones inadecuadas, ¿no? Por los cuales, cuando se evidencia esto por radiografía, se deberían de retirar. Debemos de tener en cuenta que una vez fijados los catéteres, no se pueden introducir, ¿no? Sí se pueden retirar, pero no introducir, porque tienen un mayor riesgo de infecciones. En cuanto a las complicaciones del procedimiento, tenemos, por ejemplo, el catéter arterial umbilical, tiene un riesgo de vasoespasmo, de isquemia y trombosis a nivel de miembros inferiores y glúteos. Y el catéter venoso tiene riesgo de tromboembolismo, de perforación de peritoneo, hipertensión portal, neumopericardio, arritmias cuando se encuentran intracardíacos y de infecciones. Debemos de recordar que estos catéteres umbilicales que se llevan a colocar idealmente se deberían retirar al 7º día de vida, ¿no? O al 7º día de realizar el procedimiento. Y bueno, buscar una vía de acceso, por ejemplo, de acceso central de inserción periférica, como es el PIC, si es que el paciente lo requiere, ¿no? Esto es todo en cuanto tengo que exponer, en cuanto al tema. Bueno, gracias.